te damos toda la gloria. Preparamos nuestros corazones para escuchar tu bendita palabra, Señor. Y te damos gracias por esta oportunidad de poder reunirnos, estar juntos, unánimes en un mismo sentir, porque hemos venido a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Señor. Por eso te pedimos que hoy nos hables, que te manifiestes con poder, Señor, que realmente podamos poner por obra esta tu palabra. Háblanos, Señor, habla, que tu siervo oye, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, aún aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, Señor. Toca las vidas en los hogares, Señor, aún a la distancia. No sabemos lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer para la gloria de tu nombre. Sabemos que algo bueno y algo poderoso vas a hacer. En el nombre de Jesús lo creemos, porque somos una iglesia que camina en fe, que nos movemos en fe, que hablamos fe, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre precioso y poderoso de Jesús, Señor, y te pedimos que nos hables en esta mañana, poderosamente, para que salgamos de aquí desafiados a más, en el nombre de Jesús, una iglesia que conquista y que se levanta, Señor, con autoridad y con poder, para la gloria de tu nombre, cumpliendo, Señor, tu llamado, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos queridos, tomen asiento. Dios los bendiga. Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Palabra de Vida, una iglesia donde está la presencia, la paz y el amor de Dios, aquí en plena avenida Anastasio, en Lagomar, a poquitos cuadras del shopping Costa Urbana, en un lugar precioso que el Señor ha plantado en este lugar para que podamos reunirnos a alabar a Dios y poder escuchar su bendita palabra. Qué precioso poder escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén eso? Amén. Qué precioso. Bueno, te invito a que vayamos rapidito a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y vamos a hablar con respecto a la cobardía. ¿Qué tema? Como título de este mensaje, la cobardía. Vamos a ver por qué. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Hace unos días, creo que fue ayer, anteayer, le mandé este pasaje a ustedes, este mismo versículo, este capítulo, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Levanta tu mano en alto y decir: Señor, gracias porque me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no de cobardía, para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Este espíritu de cobardía está ondando en el mundo desde que el hombre peca, desde que el hombre en el huerto del Edén. Y para eso vamos a ir a Génesis 3, versículo 8. Pero vemos acá que Dios no nos dio ese espíritu de cobardía. Él no nos da ese espíritu de cobardía, Él nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En Génesis 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y dice acá, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Vieron? Ahí aparece por primera vez cuando el hombre peca, tiene miedo y se esconde. Sigue, dice, y Dios le dijo: ¿quién te ha enseñado que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Vieron? Ahí cuando el hombre desobedece y entra el pecado en el mundo, entra el pecado, automáticamente comienza el miedo. ¿Vieron cuando se hacen cosas malas? No sé si han visto los niños cuando cometen algo que está mal y saben que está mal y son descubiertos. ¿Qué es lo primero que le da? Miedo. Porque saben que hicieron algo mal. El hombre actuó de la manera exactamente igual.
Exactamente igual. Comete pecado y dice que se sintieron desnudos, estaban desnudos. Vieron que estaban desnudos, ¿por qué? Porque estaban en pecado. Y estaban ahí entre los árboles y el Señor los buscaba. Y vieron que dice que Él llamó al hombre. En el versículo 9 dice, Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre. No llamó a la mujer, llamó al hombre. Y le hice esa pregunta, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aparte dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Automáticamente vemos que ahí entra el temor, el miedo, la cobardía, porque él, ¿qué hace? Dice, en vez de decirle, sí Señor, comí, perdón, y la mujer que me diste. ¿Vieron ya lo que empieza a hacer la cobardía? Porque actuó de manera cobarde Adán, ¿sí o no? Dijo la mujer, apuntaron enseguida a la mujer. Le echó la culpa enseguida a la que en un momento él dijo, wow, esta mujer realmente estaba contento, ¿no? Con ella, y digo yo que la amaba. Sin embargo, el miedo, miren lo que empieza a hacer, ya generar conflicto. Yo me imagino después de esta conversación, Eva le habrá dicho a Adán, che, me mandaste a la guerra. Me echaste la culpa a mí. ¿Vieron lo que empieza ya a generar la cobardía y el temor? Ahora, hay en la Biblia hay muchas historias, ¿no? Con respecto a mucha gente que fue cobarde. ¿Se acuerdan? En un momento también Abraham mintió junto con su mujer porque tenían miedo. Y así como muchos también. Ahora, la cobardía y el miedo, ¿se pueden pasar? ¿Verdad que se puede pasar la cobardía y el miedo? ¿Se pueden contagiar o transmitir de una persona a otra? ¿Verdad que sí? Recuerdo cuando estaba aquel gigante que estaba desafiando el escuadrón del Dios viviente. Hay un gigante y el que estaba de rey en aquel entonces tenía miedo al gigante. Y por ende, todos los soldados que estaban alrededor también le tenían miedo. Ninguno decía, no, yo voy a pelear. ¿Por qué? Porque la cabeza, el rey en ese entonces, le tenía miedo al gigante. Entonces todo el resto le tenía miedo. ¿Verdad? Cuando estamos a veces en algún lugar y uno salta de miedo, salta también el que está al lado. Y se contagia eso. Y el temor y la cobardía también se pasa. Se pasa porque es parte del pecado en el hombre. Pero gloria a Dios que el Señor nos habló hoy, ahí en 2 de Timoteo, dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Él nos ha puesto de su espíritu. Y yo te pregunto, ¿Jesucristo es cobarde? ¿Verdad que no? Dígame si no hubo hombre más valiente que caminó en la faz de la tierra como nuestro Señor amado Jesucristo, que estuvo dispuesto a sufrir y a padecer todo lo que pasó y enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar por ti y por mí. Dígame si no es un ejemplo a seguir. Yo quiero seguir ese ejemplo. Quizás tu madre, quizás tu padre no son muy buenos ejemplos. Tus familiares no son muy buenos ejemplos. Quizás algunos han tenido padres que han sido cobardes y han tenido miedo de tantas cosas. Y yo creo que algunos sí. Incluso algunos que están viendo a través de las redes. Y eso se pasa. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, ahí la cosa cambia. Amén. Ahora, la palabra cobardía significa miedo o falta de valor ante situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Eso significa la palabra cobardía. La acción propia de un cobarde, por ejemplo, en lugar de potenciar su unión basada en el amor, por ejemplo, hay gente, ¿verdad?, que destroza por capricho, por cobardía y por no, ¿verdad?, ponerle, ¿verdad?, lo que tiene que hacer en esa situación. Hay veces que hay gente que es cobarde y es inconstante y no se mantiene y no pelea por eso que realmente, ¿verdad?, que estaban unidos. Sin embargo, hoy por hoy la gente es muy cobarde. La gente tira todo enseguida, afloja enseguida. Ahora, el sinónimo de cobardía es temor, miedo y timidez. Temor, miedo y timidez. Si sos tímido, es un pecado. La cobardía es un pecado. Es un pecado muy, pero muy peligroso. Miren lo que les voy a decir ahora. Después vamos a terminar con este mensaje y vamos a ver hasta dónde llega la cobardía.
hasta dónde llega a operar en el ser humano y llega a hacer destrozos en el ser humano, y en las familias y en todo el mundo, porque vemos que empezó desde el comienzo. Ahora, el antónimo de eso de cobardía, o sea, lo contrario, significa valor y valentía. ¿Cuántos quieren ser valientes acá? ¿Verdad que sí? Entonces algo tiene que cambiar en nosotros, poner, ¿verdad? Y darle libertad al Espíritu Santo que está en nosotros y rogar al Señor y estar buscando de Él para que Él nos dé de su poder. Porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sos de aquellos que dicen, ay no puedo con esto, soy tentado, soy débil acá. Eso es cobardía, hermano, eso es cobardía. Tenés que poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, las personas cobardes son aquellas que ante una situación de dificultad o enfrentamiento se sienten invadidas por un miedo desmedido que no les permite actuar con valor. Se sienten invadidas por un miedo, quedan ahí apretadas, tímidas, con miedo y no actúan. Asimismo, hay quienes actúan como cobardes porque no se sienten, se sienten inferiores e incapaces de defender sus opiniones ante los demás. Hay gente incluso que dice, no, mejor me callo para no tener problemas. No, mejor acá no me meto. Incluso creen y piensan que lo que van a decir es inferior. Se sienten inferiores. ¿Se dan cuenta de lo que hace la cobardía? Te hace sentir inferior. Por eso en el manual de vida, en la palabra de Dios en la Biblia, hay tantos no temas. No temas. Dicen por ahí que hay 365 no temas en la palabra de Dios. Uno para cada día. No temas. No temas, hoy compartía Viviana, no temas, esfuérzate, sé valiente. Hoy en día, como les digo, está lleno, invadido de gente cobarde. Gente que no es capaz de decir, bueno, voy a hacer las cosas como Dios manda. Es más fácil actuar de manera cobarde, tildada de el mundo moderno, hoy las cosas no son así, pero en realidad detrás de todo eso hay metido, escondido, semi-escondido, una cobardía. Y tarde o temprano eso le va a salir muy caro. Ahora, ser cristianos, ser hijos de Dios, es para valientes. Hay que ser valientes para ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Aunque, como les digo, esa gente que vive así, que aparentemente son valientes en ciertas áreas, tarde o temprano, les va a salir carísimo vivir de esa manera. Ahora, los valientes, por ejemplo, se casan. Los valientes hoy por hoy se casan. Los que no son valientes se juntan, ¿verdad? Viven como, quizás como animales, se aparean como animales y después tienen hijos bastardos, como dice la palabra, porque no son hijos engendrados en el amor de Dios. Tristemente lo digo. Los cobardes, o quizás las mujeres también, que son cobardes, cuando quedan embarazadas porque hacer cosas que no tienen que hacer, lamentablemente, abortan a sus hijos y los tiran en un tacho de basura. Son cobardes. ¿Por qué? Por no haber hecho las cosas como tenían que hacerlas. Los cobardes se callan la boca ante las leyes que saca quizás el gobierno que está de turno, leyes que van contrarias a lo que dice la palabra de Dios, e incluso vemos ahora en el mundo que están trabajando a través de ¿qué? Del miedo, del temor. Date aquello, ponete lo otro, hace aquello, cuidado con esto, cuidado con lo otro. El miedo hace que todo el mundo se esté escondiendo con pánico, con temor. Ahora, como les digo, poca gente es valiente. Mucha gente es cobarde porque, como les digo, le tienen miedo al que dirán. Les importa más lo que dicen los demás que lo que dice Dios en su palabra. Y dejan de lado las cosas del Señor. Dios está buscando, como les digo, gente, hombres y mujeres de valor, que son capaces de enfrentar a cualquier gigante o sistema que se levanta en contra de lo que dice el manual de vida, la palabra del Señor. Ahora en Proverbios 29, versículo 25, el sabio Salomón, el hijo de David, escribe estas palabras que son muy profundas, son cortas pero son muy profundas, como todo lo que él
el Señor le inspiraba a hablar. Proverbios 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, dice. Mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Vieron? El temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué hace el temor? Te ata. La cobardía te ata, porque sabemos que el sinónimo es temor, miedo. Mas, dice, el que confía en el Señor será exaltado. ¿Tenemos que confiar en el Señor, sí o no? Vamos a Números, los primeros 5 libros de la Biblia, Números 13, versículo 30. No que vayan a un número, vayan al libro de Números. Me quedan mirando. Los primeros 5 libros. No me busquen por el Nuevo Testamento. Números 13, versículo 30. El Señor, acá para que tengan una idea, el Señor manda a 12 hombres para que espíen, para que vean la tierra, la cual Dios ya se le había dado, se le había prometido de antemano. ¿No? Si Dios te manda a vos a decir, mirá, andá a tal lugar, a tal tierra, esa tierra yo te la doy para vos. Ellos fueron a ese lugar para ver cómo era esa tierra y resulta que vinieron con miedo y con temor. 10 de los que vinieron venían con miedo y con temor, pero habían 2, Josué y Caleb, que eran 2 valientes del Señor que veían de manera diferente, porque en ellos había otro espíritu. Y dice que en un momento ellos empezaron a hablar y a hablar todo lo que habían visto. Se habían reunido, se imagina, estaba Moisés, todo el pueblo y ellos que venían de haber visto la tierra. Entonces le preguntaron, ¿y cómo está esa tierra? ¿Qué te parece? ¿Ya vamos a conquistarla? ¿Cómo es esa tierra prometida que Dios ya preparó? Y dice que acá en un momento ellos empezaron a hablar mal, pero en un momento Caleb se levanta con fuerza y con ira, diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando. Miren lo que dice acá entonces Números 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Miren, 2 campanas. Uno que es valiente, que es esforzado, que dice, lo vamos a conquistar, más podemos. Y el otro dice, no podemos. Los valientes y cobardes. Ahora dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Vieron el miedo que tenían? Había gigantes, sí, por supuesto, pero ellos aún se sentían ellos mismos como langostas, como diciendo, nos van a pisar, nos van a destruir. Una tierra que Dios ya se la había prometido. Ahora, toda esa gente que fueron cobardes, yo les hago una pregunta a aquellos que saben, esa gente que murmuró, esa gente que tuvo temor, ¿llegó a la tierra prometida? ¿Verdad que no? ¿Por qué no llegaron? Porque fueron cobardes, porque hablaron mal. La cobardía te hace hablar mal, te hace hablar mentira, te hace hablar engaño y impide que puedas llegar a las promesas de Dios. Ahora, Caleb se enojó, dijo, muchachos, Dios está con nosotros, vamos a conquistar esa tierra, la vamos a conquistar. Y les pregunto, Caleb, ¿llegó a la tierra prometida? ¿Verdad que sí? Solamente 2, Josué y Caleb, fueron los que pudieron llegar a la tierra prometida. Ahora, te voy a dar 14 razones por arriba de lo que la cobardía puede hacer con tu vida. La cobardía, número 1, paraliza. Te deja quieto. El miedo te paraliza, ¿sí o no? La cobardía, número 2, te desvía, te saca, te desenfoca de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Dígame si no es importante tener en cuenta todas estas cosas. Número 3, no te deja llegar.
ellos no llegaron, murieron todos en el desierto por ser cobardes. Bueno, ellos en el desierto, no sé qué Dios tiene para tu vida, cada uno en lo personal. Si sos cobarde, no podés llegar al cumplimiento de las promesas que Dios tiene para tu vida. Y me imagino que Dios tiene promesas para tu vida, ¿sí o no? Tenemos que actuar como, entonces, valientes. Número 4, te hace perder. Te hace perder. Te hace ser un perdedor. Y Dios no quiere que nosotros seamos perdedores, quiere que seamos ganadores. Amén. Número 5, te destruye. La cobardía te destruye. Número 6, te lastima. Te lastima no solamente a vos, sino a todos los que están a tu alrededor. Número 7, te separa. Te separa, aísla a la gente. La cobardía aísla. Yo me imagino después de aquel encuentro que tuvo también, me imagino que todos esos que estaban ahí, cuando uno dice una cosa y otro dice otra, como también pasó a Adán y a Eva, ya ahí hay separación, ahí ya hay conflicto, ¿sí o no? Uno dice sí podemos, otro dice no, no podemos. Y ahí ya empieza a haber conflicto y hay automáticamente separación. También la cobardía te humilla. Te humilla. Incluso hasta te deja humillado aún hasta en el mundo. Porque así, este es cristiano, este es un hijo de Dios realmente, se van a reír. ¿Por qué? Porque no actuaste en fe y creyendo lo que Dios tiene para tu vida. Actuando con valentía como Dios nos manda que actuemos. Número 9, te hace sentir inferior. Como les pasó a esta gente, no, somos como langosta, dijeron ellos. No vamos a poder. ¿Cómo se sintieron? Inferiores. Número 10, te debilita. La cobardía te debilita. Cualquier cosita que pasa, cualquier cosa que ande en la vuelta, ya está. Estás tan débil que hasta te lo agarrás, mirá. Estás tan débil que el enemigo te da un golpe, o creo que quizás te zumba simplemente y ya te caíste. ¿Por qué? Porque estás débil, porque no estás valiente, no estás parado como tenés que estar parado en la roca que es Jesucristo. Y viene cualquier vientito y ya te derriba. La cobardía también te miente. Te miente. Número 12, también te engaña. Te hace creer cosas porque son sentimientos que actúan en el cuerpo, en el ser humano, en el corazón, que te hacen, que son todos engañosos. Porque eso es un espíritu de engaño. Porque el espíritu que Dios nos da no es un espíritu de cobardía, es todo lo contrario. Así que si ves una persona, o ves vos mismo, autoanalizate si hay mucha cobardía en ciertas áreas de tu vida. ¿Qué espíritu es el que está operando dentro de ti? ¿Qué espíritu es el que está obrando dentro de ti? Porque Dios no te dio ese espíritu. Dios no te lo dio. Y si Dios no te lo dio, imagínate ese espíritu de dónde viene. Imagínate. Si no estás enfrentando las cosas como tenés que enfrentarlas. Número 13, destruye tu vida, la cobardía. Y no solamente tu vida, sino destruye también la vida de los demás. Y la peor de todas, la 14, número 14, lo peor, te separa de Dios. La cobardía te separa de Dios. Y eso lo vamos a ver al final. Vamos a leer Josué, como leíamos con Viviana hoy, de mañana, cuando ella comenzó, Josué 1:12, se ve que ya estaba en el mismo espíritu, porque eso es lo que Dios ya me había dado desde ayer. Ahora miren cómo Dios le habla a un verdadero hijo de Dios, como fue lo que compartió hoy Viviana de mañana. Vamos a repasarlo porque está bueno, ¿no? Si lo leímos 2 veces porque Dios está apurado y tiene prisa para que esto se cumpla en tu vida. ¿Sabías eso? Cada vez que Dios habla de 2 cosas 2 veces es porque está apresurado para que se cumpla o porque pronto se va a cumplir en tu vida. Miren lo que dice el Señor y cómo le habla a Josué. No es que Josué no tuviera miedo, él tuvo temor, por supuesto, tenía que enfrentarse y pelear. Como decía Viviana, ¿no? El temor no es a veces clásico, el miedo viene, pero tenemos que enfrentar la situación igual. Miren lo que dijo Josué 1:5. El Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ya, wow, ya con esto, ya está. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ya con esa promesa de Dios, yo digo, Señor, contigo a todas partes. Soy más que vencedor, ¿no? Dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás este pueblo, a este pueblo, por heredad, la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Vieron?
Dice, vos vas a conquistar esa tierra que aquellos cobardes se quedaron en el desierto, pero los que fueron valientes, quizás ¿viste? Esa generación que no fue cobarde, esa tierra va a ser repartida. Dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren el consejo que Dios nos da, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la palabra. Esa es la palabra que Dios les da a los valientes, a nosotros, o quizás a aquellos que estamos, ¿verdad?, queriendo ser valientes. Pero el Señor nos dio ese espíritu, no un espíritu de cobardía, como se lo dio también a Josué, para poder conquistar lo que el enemigo en un momento tomó posesión, para que los muros caigan en el nombre poderoso de Jesús y para que podamos obtener la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos da la victoria. Y ahora te voy a decir por qué la cobardía te aparta de Dios, que es lo peor de todo. Vamos a ir a Apocalipsis 21, versículo 18. Yo quiero ser como Josué. Josué también es sinónimo también de Jesús, ¿sabían ustedes, no? Josué era un ganador, era un conquistador. Era un guerrero. ¿Nosotros somos guerreros o no somos guerreros? ¿No somos soldados de Cristo? ¿O solamente lo cantaba esta canción? Soy soldado de tu Santo Espíritu, soy soldado. No, pero no la cantes solamente, sos un soldado. El soldado que dice, sí Señor, a las órdenes Señor, mande Señor. ¿No? Alguno que tuvo en la milicia acá. Alguno que tuvo acá, Pero, ¿qué? Tenés que ser valiente. Y capaz que hasta te decían de todo un poco, ¿no? No, lo que eran los sargentos. Te decían, sos aquello, sos lo otro. Y vos ahí aguantabas la bronca adentro, ¿no? Y trataban contigo. A veces el Señor permite que pasen cosas en la vida para tratar contigo. Para que cuando salgas seas valiente, seas esforzado. Y para que digas, ¿qué me importa lo que digan? Yo voy a salir y voy a vencer en el nombre de Jesús. Voy a vencer en el nombre de Jesús. Apocalipsis 21, 8. Miren lo que dice. Pero los cobardes. Miren con qué empieza la lista. Pero los cobardes. Es el primero, ¿no? No sé si cómo está en tu Biblia. ¿No es el primero que aparece ahí? Los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. O sea, ¿vieron? Hasta si mentís, se complica la cosa. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Queda claro? Entonces empieza con los cobardes, los incrédulos. Vemos que si sos cobarde, ya arranca para toda la lista que está alrededor. Los cobardes, arranca por algo, Dios pone primero uno ahí, los cobardes. Y después empieza con los incrédulos, que la cobardía te va a llevar a ser incrédulo, te va a llevar a ser uno, ¿verdad? A hacer abominaciones, a ser homicida. ¿Cuánta gente hace cosas tremendas? ¿Por qué? Por cobardía. Porque no le han creído al Dios verdadero. Los idólatras son cobardes también. Prefieren, en verdad, estar buscando una imagen, cosas que se imaginan ellos, mentiras, que buscar al Dios verdadero. Los mentirosos son cobardes. Y hay una lista ahí, pero termina diciendo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es separado totalmente y para siempre de Dios. Y comienza con los cobardes. Pero gloria a Dios, que en 2 de Timoteo 1:7 dice eso, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de poder, ese espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos da poder para hacer todas las cosas que Dios nos manda hacer. Vos solo no vas a poder, yo solo no voy a poder. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, claro que podemos. Como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos da espíritu de amor. Dios no es amor, por supuesto. Y con el amor, ¿qué hacemos? Vencemos. El amor vence el mundo, el amor vence el pecado. Porque Dios es amor. Porque de tal manera Dios te amó, dice, que dio su Hijo, tanto nos amó que venció en la cruz del Calvario. Ese amor venció aún a la misma muerte. Es tremendo eso. Y de dominio propio. No puedes decir que no podés con aquello, no podés con aquella debilidad, con aquello otro, porque no estás siendo como Dios quiere que seas. Tenés que decir, yo puedo, porque Dios no te dio un espíritu de dominio propio, decirle a esto, no, en el nombre de Jesús. A eso que estás haciendo, quizás, decirle, no, en el nombre de Jesús. Esa debilidad que te abofetea en la intimidad, no, en el nombre de Jesús. Lo echás fuera, cortás con eso en el nombre de Jesús, porque no tenés ese espíritu de debilidad, si yo no puedo. No, todo lo podemos en Cristo. En Romanos 8:37, dice un pasaje muy conocido: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No dice eso? Antes, en todas estas cosas dice, somos más que vencedores. ¿A qué cosas? Todas las cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te das cuenta cómo el amor nos hace ser vencedores? Amén. Gloria a Dios. Por lo cual dice, estoy seguro, sí, conmigo, estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una persona que tuvo en la historia de la Biblia tantas peleas y tantas luchas y vivió cosas difíciles, a no ser nuestro Señor Jesucristo, que tuvo las peores batallas y venció en todas, porque Él es un vencedor, es un ganador, nuestro Señor. David fue uno que pasó peleando, ¿sí o no? David pasó peleando. Y dígame si David no venció al gigante. Cuando aquellos tenían miedo, dijo David, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar al escuadrón del Dios viviente? Agarró 5 piedritas, puso una en la onda y ¡pum! Se la dio en la cabeza. Lo derribó, agarró su misma espada, ¡pa! Le cortó la cabeza. La llevó así, se la mostró al rey. ¡Tomá! Le faltó decir que le dijera, tomá, cobarde. Y era un cobarde ese rey, porque después no obedeció la palabra de Dios y Dios lo descartó, lo desechó. Y puso a quién? A un valiente como fue como David. Si sos cobarde, el Señor te desecha, te saca. Tenés que ser valiente y cortarle la cabeza al gigante en el nombre de Jesús, con la espada. De vencerlo en el Valle de Ela. El Valle de Ela representa el lugar ahí donde el enemigo se burla de vos. Dice que el enemigo venía el gigante 2 veces al día. 2 veces al día. Y se burlaba, y lo toreaba, y lo buscaba. ¿Cuántas cosas vienen en tu vida a veces en ese Valle de Ela que te desafía, que se burla, que te intimida, que te da miedo y te dice no vas a poder, no vas a llegar, yo te voy a vencer con palabras como hizo el gigante con David? David llegó un momento que después tuvo varias batallas. El hombre, le decían el hombre de las 1000 batallas. Y él todas las ganaba. ¿Por qué? Porque estaba Jehová de los ejércitos con él. Estaba el Señor Todopoderoso con él. Y porque él era chiquito, pero era valiente. Porque conocía a su Dios. Me imagino que vos, a esta altura, ya conoces a tu Dios. Y van a venir problemas y circunstancias más difíciles todavía en nuestra vida. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En un momento dado David ya llegó a un momento que él era adulto, ya tenía hijos. Y uno de sus hijos, Absalón, se levanta contra él y lo quiere destronar, hasta que llega a destronarlo por un momento. Se apodera de su reino porque tenía odio hacia su padre. Llegó a acostarse con sus mujeres, con sus concubinas ahí en el medio de la plaza, públicamente. Hizo cualquier cosa a su hijo por el odio que tenía encima por su padre. Ahora, te pregunto, ¿cómo terminó Absalón? Muerto. Colgado de sus pelos. Dice que pesaban como 2 kilos cada vez que se lo cortaba, o 5 kilos.
enganchado en las ramas, y uno vino y le pegó 3 dardos en el corazón y lo mató. Y en el Salmo 3, David escribe este salmo cuando él es perseguido por su hijo y tiene que huir de la presencia de su hijo. No huye David de la presencia de su hijo porque le tiene miedo, porque David no tenía miedo a nada, David era valiente. Huye de su hijo para no matarlo, porque no quiere matar a su hijo. Dice que huye semidesnudo, y él escribe este salmo, Salmo 3, y terminamos con esto. Vamos a leer el Salmo 3. Miren lo que dice David en el Salmo 3. Tremendo. Él huyendo de su hijo Absalón, que lo quería matar. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Y vieron que dice ahí, Selah? Significa pensar lo que acabas de leer. Meditar en lo que estás leyendo. Selah. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, a los dientes de los perversos que levantaste. La salvación del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Este salmo lo escribe, como les digo, David. La salvación es del Señor. Dice, termina diciendo, la salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Vieron que David incluso en un momento dice, dormí, estaba tranquilo porque tú estabas conmigo, Señor? Dice, con mi voz clamé y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí. Anoche hubo tormenta, ¿no? A muchos le costó dormir quizá. Pero como también dijo David en el Salmo 4:8, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y David lo decía en un momento difícil que estaba lleno de enemigos que lo querían matar. Pero después decía, levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Amén. Él es el que se levanta como poderoso gigante. Él es el que nos salva. Él, es verdad, la salvación es del Señor. La salvación es de nuestro Señor. Amén. Entonces, tenemos que ser valientes. Tenemos que saber que ese espíritu que está en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Te invito ahí donde estás, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta su palabra.